Muy buenas noches cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Les agradezco bastante a aquellos que van a llegar a ver este video. La porción de esta noche está en el Evangelio San Juan 12, que seguimos con lo que escribió el discípulo amado, el, el, el evangelista, no sé qué otro nombre se podía a este hermano que escribió la palabra de Dios. Este es algo que estoy leyendo, algo para reflexionar la mente, algo para refrescarnos con la palabra de Dios, de traer algo para nuestro corazón. Y también les invito que leen conmigo la palabra de Dios. Estamos a la mitad de lo que escribió el hermano Juan, el apóstol Juan, el evangelista Juan. Y hasta aquí he metido mi mente que él está usando mucho la palabra creer, que si cree, que si cree. Y en esta noche, para no alargar mucho, porque el tiempo va avanzando, algunos ya están dormidos, pero la hora que puedes ver, gracias por estar aquí, la hora que puedes ver esta página, gracias por entrar. Estoy bien agradecida por los videos cortos que pongo, por los reels que se dice que pongo. El Evangelio de San Juan 11, vamos a comenzar con el versículo 45. Esto es en vivo y a todo color. Puedes poner tus comentarios. Sé que ya es de noche, algunos ya están descansando. Dice, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, el Espíritu Santo, que está contigo y está conmigo. Dice, entonces muchos de los judíos que había venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle al maestro. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí para la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaba a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Como esto está a todo color, antes de que a mí se me pasa. Así la vida de un seguidor de Cristo, así la vida de un verdadero cristiano. Nosotros seremos perseguidos, nosotros seremos vituperados, nosotros seremos atacados por nuestra familia, por tus hijos, por tus padres. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Si aquel tiempo los fariseos y los judíos perseguían a Jesús para matarle, para llevar a cabo el plan de ellos, si no fue por ese plan, si no fue que llevaron a Jesús a muerto, a crucificar al maestro de maestros, nosotros no tuviéramos lo que es la salvación, no tuviéramos en otra parte que también uso, no tuviéramos sentido de nuestra vida, porque íbamos directo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Y aquel que dice que yo no hago nada malo, yo soy hijo de Dios, yo no robo, yo no mato, yo no tengo ningún vicio, yo no hago nada. Pero la palabra nos enseña, conforme vamos leyendo la porción del Evangelio, San Juan dice que el que cree en él, el que permanece en él, porque otros dirán, el demonio cree, Satanás cree, pero también abarca cuando digo el que cree y permanece y hace lo que la palabra dice. Cuando dice permanece, es que vive la palabra, la santidad, cómo vive. Cuando hablo de la santidad, no estoy hablando si te cubre la cabeza, si te pones una falda, que si te pones la corbata, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la santidad, cómo vives tu diario vivir. Lo de afuera, eso cada quien, el Señor lo trata con cada quien. Porque hubo un comentario que dice que si yo no le cubro mi cabeza, que si no tapo, no, que la mujer no es para dar la palabra de Dios. Yo no estoy en un púlpito. Yo estoy compartiendo lo que el Señor me ha entregado en mi corazón. Esto no fue ayer, esto no fue hace 2 años. Y tampoco lo estoy diciendo que tengo 5 años, no. Esto fue cuando el Señor me abrió los ojos, cuando el Señor me tumbó, cuando el Señor llegó a mi mente, mi corazón, mis oídos, me abrió. ¿Cuánto? Porque no todos pueden decir la palabra, no todos pueden exponerlo por falta, porque el tiempo no ha llegado para ellos. Dice en el 45, cierro el paréntesis, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es la porción que más me gusta, porque creyeron. Se sumaron más gente para creer al maestro de maestros. Es la porción que me encanta, cuando creen y empiezan a conocer la palabra de Dios y empiezan a abrir sus ojos y empiezan a tener temor a Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es? Alguien que me puede ayudar por ahí. El principio de sabiduría es temor a Jehová. No sé si lo estoy diciendo al revés, pero empezar a hacer lo bueno y dejar de ser lo malo. Creer, empezar a creer la palabra de Dios poco a poco. Y tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que ver el fruto. Pero otra porción dice, por su fruto lo conoceréis. Me encanta la porción que dice, creyeron en él. O sea que se añadieron más
el número de personas que estaban mirando lo que Jesús estaba haciendo, lo que el maestro estaba haciendo en ese momento. Me encanta cuando veo la porción donde Jesús caminó, donde Jesús hizo los milagros y sigue haciendo el milagro y sigue dándonos la fuerza, aunque estemos en momentos más difíciles de nuestra vida. Él está su presencia. Si nosotros abriéramos nuestro corazón, abriéramos la puerta de nuestro corazón para que Él viniera a trabajar en nuestra vida, aunque no tiene dinero, sigue confiando en Él. Aunque el dolor sigue ahí, seguimos confiando en Él. Pero lo dices tan fácil. Yo tengo algo físico. Y gracias a Dios, he levantado, he creído en Él. Años. Y la porción que dice el apóstol Pablo dice, bástate con mi gracia, me conformo con eso. ¿Por qué? Porque Él es el que me levanta en la mañana, Él es el que me abre mis ojos. La gracia, la misericordia de Él sobreabunde a sus hijos, aquel que lo cree, aquel que permanece en la palabra de Dios. Dice en otra porción, esfuérzate y sé valiente. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Eso no estoy diciendo que no trabaje, eso estoy diciendo que desde Génesis hay 6 días a trabajar y un día de agradecimiento a aquel que dio la vida, aquel que sopló vida en el vientre de mi madre, en el vientre de tu madre, aquel que controla todo, el Dios vivo, el Dios poderoso, cuando la mayoría no queremos creer en eso, queremos ver los milagros físicamente. Dice en el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Algunos de los que estaban ahí fueron a llevar el mensaje a los fariseos, a los que estaban preparándose para atacar al maestro. Porque siempre, si uno hace lo bueno, siempre viene alguien a atacar. Siempre va a haber alguien que no le gusta. Siempre va a haber alguien. ¿Y por qué no lo hacen? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Se pusieron de acuerdo los grandes en aquel tiempo, los sacerdotes, los religiosos, los fariseos se reunieron en aquel tiempo. Los líderes religiosos se reunieron y dijeron, ¿qué haremos con él? ¿Qué haremos? Porque ya miraron tantos milagros, tantas señales que Jesús estaba haciendo. Porque este hombre hace muchas señales, dijeron ellos. La reunión se pusieron, hicieron sus reuniones, se pusieron a platicar, ¿qué haremos con este hombre? Porque él hace muchas señales. 48. Si le dejamos así, dicen ellos, si le dejamos así, todos creerán en él. Si le dejamos que él va a seguir predicando la palabra de Dios, todos van a seguir a él. Todos creerán en Jesús. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban bajo la autoridad de Roma. Aquel que estudia, esto tiene mucho. Si estuviéramos en un estudio, esto tiene bastante. Estaban bajo la autoridad de Roma y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
49. Entonces Caifás era uno de los sumos sacerdotes. En aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Vosotros no sabéis nada. ¿Alguien que quiere corregirme? ¿Vosotros qué quiere decir? ¿Ustedes? 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dirá: es mejor que muere él solo para que la nación no perezca. Vamos a ver qué dice un poquito de Hebreo 9. Hebreos. ¿Por qué lo dijo? Hebreos 9. A ver. Dice, Hebreo 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el 52 dice, no, en el 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año. Ahora sí que dice, sin querer queriendo, lo dijo, lo profetizó, lo que iba a venir en la vida de Jesús. Dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación. En el 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaba disperso. ¿A qué se refiere con eso? ¿Quiénes son los que estaban dispersos? ¿Será que ahí nos incluyó a nosotros como gentiles, como una rama injertada que no tenemos nada que ver con la sangre judía? Tal vez lo dijo el sumo sacerdote sin querer queriendo, así esa palabra, por temor hacia el gobierno romano. Pero ahí, desde aquel momento, yo pienso que incluyó a nosotros. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Hasta aquel día ellos hicieron de acuerdo ya para arrestar a Jesús. Ellos hicieron de acuerdo ya, que ya está firmado, que Él es el que va a pagar por toda la nación. En el 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente, por tanto el Maestro ya no andaba abiertamente. Entre los judíos, sino que se alejó de ahí, se fue de donde estaba. ¿Será que todavía estaba en Betania, donde la resurrección de Lázaro, el milagro impresionante de 4 días, tal vez era de 5 días, tenía un día para preparar el cuerpo y los 4 días
enterrado en la cueva. Tal vez era 5 días, alguien que me confirme si es 5 días o es 4 días. Pero lo más importante, ¿y por qué lo hizo Jesús? Porque si fuera 2 días o 1 día, los que estaban ahí no iban a creerlo. Porque si Jesús llegó luego, cuando estaba Lázaro enfermo, no iban a creer los milagros. Él esperó por un propósito, por algo, para que los que estaban ahí puedan añadirse, puedan creer en Él, puedan creer que Él es el Dios vivo, que Él es el Cristo que iba a venir. Dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre ellos, entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Se apartó, ya no anduvo así como muy abierto, porque ya andaban persiguiéndolo a matar. Ya se aproxima el momento a donde Él da su sangre. Él derrama su sangre por nosotros. Los pecados de nosotros eran tan costosos. Él dio su sangre, el Hijo de Dios, sin mancha, sin arruga. Ahí terminó lo que era de llevar los animales para el perdón de pecados. Hago un paréntesis. Porque aquellos que todavía están haciendo los altares que derraman sangre de animales, ellos todavía están pensando, ellos todavía no están abiertos sus ojos para saber que Jesús ya pagó por mí, por ti en la cruz del Calvario. Ahora es necesario que nosotros creemos en Él y permanecemos en la palabra de Dios, permanecemos en Él, en la cobertura de un Dios grande y todopoderoso. Dice, se fue de Betania, se fue a pasar a una ciudad llamada Efraín y se quedó ahí con sus discípulos. Se quedó todavía en esa ciudad. En el 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. El rito de la purificación. Si no me acuerdo, está en Levíticos 56. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, ellos buscaban a Jesús. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y buscaban a Jesús, y estando en el templo, se preguntaban a unos y a otros, ¿dónde está? ¿No vendrá Jesús? 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese a dónde estaba, lo manifestase para que se prendiese. Ya estaban persiguiéndolo. Tal vez aquel que vino a buscar y dijo que no va a venir, tal vez aquel ya sabía, tal vez hasta recompensa ya tenía para aquel que andaba buscando a Jesús. La Pascua es la celebración en el Antiguo Testamento, es la celebración del pueblo de Israel cuando salió en Egipto, cuando salieron de la esclavitud. Ahora la Pascua de nosotros fue la resurrección de Jesús. Muerte, resurrección de Jesús que trajo vida a aquellos que estaban muertos. Como yo no sé cómo cuando uno se recuerda la muerte, pagó con la sangre, pagó con su sangre por mis pecados, por el pecado de la humanidad, para que no perdiéramos, para que nosotros tuviéramos salvación. Como dice, cada vez se acerca el momento de la crucificación del maestro de maestro, aquel que no le da mucha importancia, aquel que todavía se detiene para aceptar a Jesús. Si ahora me estás escuchando, yo te invito a que tú aceptes
el único Salvador que pagó en la cruz del Calvario. Y que si tú lo aceptas en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es tu Salvador, tu nombre estará escrito en el libro de la vida, porque cuando nosotros vayamos de esta tierra, cuando nosotros morimos, hay una eternidad. Después de la muerte física hay una eternidad. Hay un lugar bueno, hay un lugar malo, un lugar de tormento que es el infierno y un lugar bueno es el cielo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Qué hermoso la palabra de Dios que dejó escrito, que es instrucciones de vida para cómo poder caminar en esta tierra. Y sé que si estamos en esta tierra, como la palabra lo dice, seremos vituperados, seremos perseguidos a causa de la palabra de Dios, pero aquel que está con nosotros no nos va a dejar solo. Aquel lo prometió, voy a dejar con mi espíritu con ustedes, para que ustedes no estarán solos. Es palabra de Dios. Voy a leer lo poquito que el Espíritu Santo me ayuda a traducir lo que es el chatino. Vos entendió no kuna chen kue sai no ni ne mar haim brongaran batla garan dionte no kue chetñan saludo en chan Dios en eso cuan era la casentón tere la casentán tere ne vos ma chakuna vos chen pues en un evangelio San Juan tishko nunca escote porción nunca capítulo tishko fuera ne on yo fuera ne Evangelio San Juan capítulo tishko versículo entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Porque Lázaro muchos antes judíos no yan chando ya en María bueno fui Lázaro antes yan porque van fui Lázaro antes muchos de los judíos no yan chando ya en María o Marta on angrene cha Lázaro y antes en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Scott Warren llore tlon nunca fariseo ne kangatenat y con ira Jesús timpuracane onde han hecho Jesús para que chacha ore chacapresu era. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Sara entre fariseo nanka no ni Jesús chani en Lázaro braja cosan que palabra chan suitutiu suina coiba ono actin cuena. Entonces los principales sacerdotes entonces nunca sacerdote nunca fariseo yo quiere ore ne fuera ni ñanga ne ore porque de nuk yune a señal a chanek a ne a señal cuenta nunca fariseo nunca sacerdote no cuenta era ñayo timpura acá no cuenta escribas sacerdote no fariseo no cuenta quién cara cuenta timpura acá o los no cuenta si le dejamos así sin nan hablarle contan Dios terene antes en Jesús cuenta fariseo y vendrán los romanos o tiantes romanos cha niños en un lugar santos en reunión era o cha quiere romano cangan no le han lotñan no cha gobierno romano gara timpuraca un cuerane cha quiere chiñan nunca sacerdote fariseo no en el timpuraca todo con entonces Dios con nunca Caifás nunca sumo sacerdote nunca sacerdote no era en el timpuraca Hanucane le dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por él
por el pueblo y no que toda la nación, lo ne va a pensar, y no toda la nación, pero es huela chayo chire, lo naciones, que chaki asco naciones. Ajá, que toda la nación perezca, asco nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como changa sacerdote changata, no aquel año, ni profetizar que Jesús, ni profetizar, Jesús ne jo chon a nación. Nunca sumo sacerdote, nunca Caifás, por acá. Y no solamente por la nación, naciones, sino que también para que chacoqui en uno a los hijos de Dios, sino que chacoqui nunca dioses que estaban dispersos, sino que chacoqui nunca dioses, no nos huiscos nos hui cangacha jo Jesús. Así que desde aquel día acordaron a matarle. Tirar aire escuera, tira cane, escuera onta aire, cha Jesús ne, echajo, tira ca scare cha escuera, tiran aire cha Jesús ni, enuga Lázaro nos hakuo tutiune, hakuo sansu tutiune, tira ca dijane, tira ca scare chane, chano fuera Jesús, tira ca cuare cueshuere ni re tatu ni re la ni re tratune chahuere Jesús chayolo te un cui Jesús yo no cuena no cuena. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente oshent aine Jesús ne alo tira alo porque bandañ angre chata ore chaka presu chahuere se alejó Bar-o-Gione Hoyos en una ciudad Efraín, en un Efraín. En un cuorane, gara sokchins en un Betania, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Mandlote cat onunga Pascua, porque palabra de cuerana, cuo pascuoi, Scott onu ninte Pascua nunga Antiguo Testamento rir ore changuore esclavitud rir ore changuore psu enta Egipto ne ni de celebrar Scott o Pascua, pero en Nuevo Testamento ne en un Jesús lo sine un Jesús ne kanga Pascua ñan nabrano ni porque shua dio kiont kwen. Bueno, aquel que sabe esto porque la Pascua después cuando salió el pueblo de Israel a Egipto en el Antiguo Testamento cuando celebraron la celebración de la Pascua es la primera Pascua y la segunda Pascua es la resurrección de Jesús, el maestro de maestro que resucitó. Se puede decir que la segunda Pascua, alguien que me quiere alguien que me corrija en esto. Dice, sin kateva kaviateva, decan Dios en un necha nunque o Pascua, aranes en un Éxodo tichquo, Éxodo 12, ahí está lo que es la fiesta de la Pascua. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo. Sinagogas en Jesús omnicharene escoscotentene. ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Alocan Jesús osteva. Ni charen nangre. ¿Por qué? Porque cuotra tú, porque vasca tenunga vascar echar tenusca sumos sacerdotes judíos y fariseos y escribas los que no querían a Jesús ni retratune ya no fuera Jesús oyendo fuera
Y los principales sacerdotes, otra vez, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno sin Jesús ne xaren de can angre xaren sin Jesús ne donde cans uine chaxaren sa ore son para que cha juere para que chascare para cha capre su chashua que ono cuibe o que ono coin para que chananne coi y salvación para que chanan o lanca chan kui Jesús vos hueva tlalo ni suichat lute wachat barhei abrangane pero palabra de ne gara palabra en Dios o vos hueva chainamo cuento hasta la escuela. Gracias por estar aquí, gracias por dejar hasta tu casa, dejar de entrar hasta tu casa con esta porción. Que el Señor te bendiga mucho. Aquel que conoce la palabra de Dios, seguimos esforzándonos, buscando al rostro de nuestro Dios, seguimos luchando mientras estamos en este cuerpo. Vamos a luchar, vamos a esforzarnos, porque no es fácil caminar y tratar de caminar y hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero hay una porción que dice, lo que el hombre es difícil, para Dios nada es imposible, y Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Todavía sigue los milagros pasando si creemos y confiamos y esperamos. El tiempo de Dios es perfecto. A veces Él no nos quiere sanar, pero Él nos da la fuerza, Él nos sostiene para poder seguir despertando cada mañana. Llega la noche, nos descansamos, amanecemos por la misericordia de Él. Gracias por estar aquí y nos vemos. Hasta la próxima. Si tú puedes compartir, lo puedes hacer para aquellos que hablan chatino. Yo soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a una de la región, parte de la costa que hablan chatino. Gracias por estar aquí y saludos para aquellos que hablan chatino, parte de Cieneguía, San José Iztapa, San Juan de Aige, La Chao Nuevo, La Chao Viejo, Tataltepec de Marés, Tataltepec de Valdés, Santo Reyes Nopala, San Miguel Panixtlahuaca, Tepenixtlahuaca. A ver, hay otros más. Saludo para aquellos, estamos en vivo y a todo color.